Bueno, darles las bienvenidas a todos. Ahí como Lu fue comentando, soy Jessica, también hago parte de este equipo. Bueno, para contextualizar un poquito, nosotros veníamos dando una formación en el marco de filosofía y letras y decidimos hacer esta clase hoy particularmente abierta para que, bueno, más personas pudieran también acceder a escuchar la propuesta de Vir y todo el trabajo que se viene haciendo. Así que, bueno, quisiera darle la palabra a Vir para que ella se pueda presentar y, bueno, agradecerles a todos la presencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Virginia Silveira, yo soy egresada, soy docente y actualmente soy la nueva presidenta de la Asociación Civil Muchas Elis. Eh, Nada, eso, soy traba, soy sudamericana, soy eh, afrodescendiente también, tengo un montón de cosas incrustadas en mi esencia latinoamericana que eh, llevo arraigada y que la traigo aquí para que la podamos eh, voy a traer todos los saberes que tengo y toda la experiencia que tengo dentro de el movimiento travesti trans para poder compartirlo con ustedes. Y agradezco a las chicas por la invitación. Eh, Soy poco buena para dar clases, pero bueno, me gusta armarlas, me gusta ser un poco estructurada en ese sentido. Lo único que me gustaría es que al final de la clase podamos hacer un intercambio de preguntas si quieren. Eh, si quieren podemos hacer un intercambio de preguntas al final de la clase. Inés levantó la mano. Inés Consulta a Bru. todos. Inés pregunta si se escucha, ¿todos pueden escucharnos o solo Inés no nos puede escuchar? Se escucha bien. Ok, Inés, ¿vos estás ahí con algún problemita, Inés, del micrófono? Bien, podemos continuar y ahí le asisto a Inés. Dale. Nada, decía que al final de la clase podamos, quizás Inés puede entrar y volver a salir y volver a entrar para ver si puede, le pueden recomendar eso, por favor. Eh, Al final de la clase puedan hacer preguntas. Eh, Nada, vamos a ver también un videíto para problematizar también y es un videíto de introducción a lo que vamos a charlar el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. ¿Y qué esperás de la vida? Poder vivir en libertad, Ujú. en democracia. Y con el permiso de ustedes quisiera dedicárselo a muchas series que fue asesinada por la Policía Federal el año pasado. Quiero representar en ella a cada una de mis compañeras que murieron sin conocer lo que es realmente la libertad. Nosotras defendemos el espacio público porque no tenemos acceso al espacio privado. Porque la prostitución para nosotras no fue una elección. No tuve alternativa. El Estado me ha impuesto y me ha condenado a la prostitución. Nosotras hemos crecido en afianzarnos cada vez más como sujetas de derecho. Ahora no vendemos el cuerpo, vendemos sábanas. Entonces cómprennos sábanas, llévennos a su cama, pero desde otro lado.
Entonces me parece bárbaro que es un carnaval para la Argentina que por primera vez empiezan a cambiar un poco las cosas. Y de repente si estás vestida de mujer y vas a comprar una coca, no te lleven presa por tu condición y tu elección de vida. El goce de la ciudadanía plena para nosotras significa esa igualdad, ese piso de igualdad de ciudadanía que nos va a permitir ser sujetas plenas, sujetos plenos de derecho. Resultan 55 votos afirmativos. Esta Cámara se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Que hoy es un día histórico, uno de esos días que recordaremos para toda nuestra vida. Somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Quiero hablar de la igualdad, quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. La educación lo que posibilita es que puedan elegir, que puedan salir de la calle si así lo deciden. En el primer año del bachillerato yo había conseguido un trabajo formal porque antes había sido prostituta. Conseguí demostrarle a mucha gente que tenía la cabeza muy cerrada de que yo también sirvo para sentarme en un escritorio y poder escribir lo mismo que escribe la otra persona. Estamos preparando a las compañeras en distintos rubros para convertirlas en pequeñas emprendedoras. Esto se lo vamos a dejar para todas aquellas niñas trans que fueron sistemáticamente expulsadas de sus hogares y directamente tiradas a una ruta. Nosotros necesitamos tener un trabajo para tener más oportunidades, para vivir más y no morirnos a los 35 años. Bueno, como habrán visto en el video, hoy nos vamos a meter de lleno en una parte fundamental de nuestra historia, ¿no? Una historia que muchas veces se intentó esconder, silenciar o hasta negar, ¿no? La historia del movimiento travesti trans. Yo creo que hablar de esto es urgente y recontra también importante, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Para mí no es solo mirar para atrás, sino también entender que nuestro presente y animarnos a construir un futuro mucho más justo y un lugar para todos es comprender lo que vivieron y viven mis compañeras travestis y trans. Es clave que podamos pelearle a la discriminación, a la transfobia, a la violencia, que todavía aún persiste, ¿no? Y así poder armar una sociedad donde quepamos todos, ¿no? No solo se trata de tolerancia, sino de reconocimiento pleno de la existencia y del aporte que dejan nuestras identidades, ¿no? El movimiento travesti trans en Argentina no apareció de golpe, ¿no? No es una novedad, tiene una historia larga, llena de batallas, de aguante, de organización, que viene hace décadas marcada a fuego por la violencia sistemática, por la violencia sistemática y la exclusión más brutal. Lo que vemos hoy, los logros y las luchas actuales,
Ay, perdón, se me cae la computadora para atrás. Ahí está. Lo que vemos hoy, los logros, las luchas actuales, son el resultado de un trabajo colectivo, incansable, frente a la opresión, ¿no? Vamos a poner un poquito en contexto la represión y la clandestinidad en la que vivíamos, porque durante gran parte del siglo XX, mis compañeras y yo vivíamos en una clandestinidad forzada, ¿no? Empujada a los márgenes de una sociedad, ¿no? Nuestras identidades eran consideradas una patología, y peor aún un delito, ¿no? La calle, para muchas de nosotras, fue el único lugar posible para sobrevivir y hacernos visibles, ¿no? Donde nos veíamos obligadas a ejercer el trabajo sexual o la prostitución, o ejercer la prostitución, no por elección, sino como una última opción frente a un sistema que nos cerraba la puerta a todas, ¿no? El acceso a la educación, al trabajo formal, a la salud, pero incluso ahí en ese territorio de subsistencia, la calle era un espacio de peligro constante, de persecución y de violencia sistemática, ¿no? Los códigos contravencionales y de faltas, los edictos policiales, que permitían a la policía la detención arbitraria de muchas de nosotras, ¿no? Por travestismo, por escándalo en la vía pública, eran las herramientas legales que habilitaban esta represión, ¿no? Los edictos no eran solo multas, eran instrumentos de control social, de disciplinamiento de los cuerpos disidentes y de la persecución cruel y sistemática, ¿no? La policía, el sistema de salud y el judicial actuaban en conjunto para perpetuar esta violencia, ¿no? No solo era meternos presas, sino era torturarnos, hostigarnos, ¿no? Los abusos sexuales que sufríamos en las comisarías. Muchas de mis compañeras morían, otras quedaban con secuelas físicas o psicológicas que eran irreparables, ¿no? La memoria de la represión estatal es fundamental para entender por qué seguimos peleando con tanta fuerza contra la impunidad, ¿no? Hay una cita que me gustaría remarcar, que es del libro Cumbia, Copeteo y Lágrima, sobre la represión en la calle y la necesidad de la clandestinidad, ¿no? Que dice: los edictos y los códigos contravencionales fueron el marco legal para la persecución sistemática de personas travestis y trans, convirtiendo la disidencia de género en un delito callejero, una condena de vida en los márgenes. Esta idea resuena con la brutalidad de la realidad que nos describe, ¿no? Loana Berkins, en ese libro que es muy hermoso de poder leerlo, ¿no? Es la primera investigación sobre personas, la primera investigación socioeconómica sobre personas travestis y trans en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que después la Mocha se encargó de hacer las actualizaciones de ese libro, ¿no? Nada, frente a tanta violencia, en esos momentos emergieron voces muy valientes, ¿no? Como la de Loana Berkins, que para mí y para muchas fue un faro ineludible, ¿no? Su figura marcó un antes y un después en la lucha por los derechos travesti y trans en Argentina y en el continente, ¿no? Fue una líder que nunca aflojó, impulsora clave de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ALIT, que fue la primera organización que se creó en Argentina, ¿no? Su pelea fue para que las identidades
travestis y trans dejen de ser vistas como enfermedades, como enfermas, y había un cartelito que ella ponía siempre que decía basta de patologización, ¿no? Para que se reconociera la identidad de género como un derecho humano fundamental y para que tuviéramos acceso a la salud integral sin discriminación. Loana le dio una vuelta de tuerca, ¿no?, al propio término travesti, resignificando no como un insulto, sino como una herramienta política y una forma de aguantar frente a la norma cis heterosexual que nos quería borrar, ¿no? Nos quería borrar del mapa. Ella decía que nosotras decidimos que lo que era un insulto se convirtiera en una bandera, ¿no? Nos travestimos en política, en sujetos políticos de derecho. No solo Loana decía esto, sino también otras referentes como Diana Zacayán, que fue asesinada, ¿no? Y y fue impulsora de la ley de cupo laboral, como María Belén Correa, que también impulsó el archivo de la memoria trans, como Claudia Pía, ¿no?, que también fue parte y cofundadora de ALIT. Estas chicas se la jugaron para que se visibilizara nuestra comunidad y para que se cayeran los edictos, ¿no?, y para acceder a derechos básicos. Creo que son las ancestras de nuestra lucha, ¿no? Y en esta cosa de resistencia y de organización, la respuesta a tanta violencia no tardó en llegar, ¿no? Las primeras formas de organización surgieron como un grito colectivo, las primeras marchas y movilizaciones eran actos de una valentía enorme, pero enorme, 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 para desafiar el miedo, donde mis compañeras se enfrentaban directamente a la represión para gritar por nuestros derechos y visibilizar nuestras identidades, ¿no? Hay un libro que escribió Josefina Fernández que habla de las crónicas, ¿no? Y que creo que el libro se llama Cuerpos Disidentes, y hay una frase que dice: la resistencia se gestó en los márgenes, en esos cuerpos desobedientes que se negaban a ser invisibles y encontraban en la calle y la organización un espacio de identidad y lucha, de trinchera y de vida. Creo que es importante estos espacios de encuentro, ¿no? Y también creo que en esos momentos cuando se empezó a gestar todo, también había lugares que nos acogían y que fueron vitales, ¿no?, para poder llevar adelante esta lucha, ¿no? Donde encontrábamos apoyo, contención, y también donde armábamos comunidad, ¿no? Como este espacio que estamos armando en este momento, ¿no?, que también habla sobre la comunidad y que habla sobre encontrarnos, darnos contención, poder entendernos, ¿no? Creo que la calle también, aunque fue peligrosísima, ¿no?, también fue un lugar donde se armaban las primeras redes de apoyo y organización política, ¿no?, entre quienes compartíamos la misma exclusión, las mismas ganas de sobrevivir, y también cambiarlo todo, ¿no? Porque, nada, necesitamos como ese espacio para poder empezar a aparecer, y también empezaron a aparecer en ese momento los primeros grupos, las primeras organizaciones que se armaban, también empezaban a demandar, a tener las demandas concretas, en donde realizaron las protestas para que se cayeran los actos policiales, para que accediéramos a la salud, a la educación, al ansiado reconocimiento legal de la identidad de género, ¿no? Como, nada, eso. Las conquistas legales y políticas
se dieron como frutos la ley de identidad de género, que fue una de nuestras conquistas más grandes, que es una ley pionera en el mundo, ¿no? Creo que para mí fue revolucionaria, porque reconoce la autodeterminación de la identidad. Esto significa que no hace falta que un psicólogo, un psiquiatra o un juez te diga quién sos, sino que es tu propia vivencia la que vale, ¿no? Eliminó los requisitos de medicalización y judicialización, cambió todo. Creo que la ley de identidad de género cambió todo. Significó el acceso, no solamente el acceso a un DNI con el nombre y género autopercibido, que no es menor, y la atención a la salud integral, ¿no? Después también está la ley de cupo laboral, travesti trans, Diana Zacayán Loana Berkins, que también es otra conquista histórica. Esta ley garantiza un porcentaje de puestos en el empleo público y es una medida de reparación histórica, ¿no? Y acción afirmativa. Mucha gente dice que es un privilegio, ¿no? No es un privilegio, es justicia para un colectivo que ha sido sistemáticamente excluido del mercado laboral, ¿no? Diana Zacayán decía que el cupo laboral era una reparación histórica y que no era un privilegio, era justicia para un colectivo que había sido sistemáticamente excluido para que nuestras vidas dejen de ser descartables, ¿no? Estas luchas históricas no son solo parte del pasado, ¿no? Son los cimientos de lo que el movimiento travesti trans sigue pidiendo hoy, ¿no? Seguimos peleando por el acceso a la salud integral, que nos den las hormonas y las cirugías que necesitamos sin vuelta y con respeto, la educación inclusiva sin bullying, vivienda digna, trabajo genuino y de calidad. Y hay una parte fundamental que estamos pidiendo, que es la reparación histórica, que la reparación histórica es por las violencias, por las violaciones a los derechos humanos y la despatologización total de nuestras identidades, ¿no? Creo que la lucha sigue y tiene que ser una bandera para todos, todas y todes, ¿no? No solamente para las personas trans y travestis, sino para todas las personas, ¿no? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Súper, súper re lindo. La verdad es que bueno, hasta ahora bien hermoso. Bueno, ahora vamos a meternos con dos ideas, ¿no? Que para mí van de la mano y que son centrales para entender la experiencia travesti trans, ¿no? La identidad, cómo nos autopercibimos, cómo nos nombramos, cómo nos construimos como personas, y la territorialidad, cómo habitamos los espacios, ¿no? Cómo nos expulsan de ellos o cómo resistimos y creamos nuestros propios lugares. La identidad de género es esa vivencia interna, profunda, individual, de nuestro género, tal como cada persona lo siente, ¿no? Más allá del sexo que nos asignaron a nacer, la territorialidad en este contexto se refiere a la relación compleja entre nuestro cuerpo, el espacio y el poder, y cómo se arman las relaciones de inclusión, exclusión de distintos ámbitos de la vida en función de nuestra identidad de género, ¿no? Vamos a ir con dos definiciones, ¿no? La identidad travesti trans no es solo una forma de ser, es también una forma de desafiar y cuestionar las normas binarias de género. Hombre, mujer, que la sociedad nos impone desde que nacemos. Estas normas nos asignan roles, expectativas y hasta destinos diferentes basados en el sexo biológico, ¿no?
La identidad travesti rompe con esa imposición, por eso es tan disruptiva para algunos, y también empezamos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo se construye y se expresa esta identidad en un contexto social que históricamente nos negó, ¿no? Nos patologizó y nos criminalizó? Se construye en la resistencia, en la comunidad y en la autoafirmación. Por eso para mí la importancia del lenguaje inclusivo y de poder autonombrarse, soy travesti, soy trans, soy no binaria, en este proceso de reconocimiento, es decir, acá estoy, yo existo, es fundamental, ¿no? Pensemos también en el día a día, ¿no? La exclusión territorial se manifiesta de forma brutal en la vida de todos nosotros, las travestis y trans, limitando el ejercicio de derechos humanos básicos, ¿no? Como el acceso a la vivienda, ¿no? Es una lucha constante porque es tan difícil para una travesti alquilar un departamento. La discriminación y los prejuicios de propietarios, la falta de garantías, la precariedad económica, nos empujan a vivir en condiciones indignas, ¿no? Muchas terminamos en pensiones de mala muerte, hacinadas o incluso en la calle. Y también es una forma de segregación espacial que nos concentra en zonas marginales, ¿no? El acceso al trabajo también es una parte de la territorialidad y la exclusión, ¿no? El desempleo estructural es una realidad. Hay precariedad laboral, discriminación en los procesos de selección y en los ámbitos laborales, el acoso y la violencia laboral y la falta de oportunidades de formación y desarrollo profesional. Podemos tener 1000 títulos y capacidades, pero si sos travesti o trans, te cierran todas las puertas. Por eso la ley de cupo laboral es tan importante y necesaria, ¿no? El acceso a la salud, ¿no? Como hay barreras enormes para poder acceder a una atención médica integral y de calidad, ¿no? La falta de capacitación, la sensibilización del personal, de salud, la patologización de las identidades trans, la negación de los tratamientos, la cirugía de género, la cirugía de afirmación de género y la discriminación en la atención de la salud mental principalmente. Para muchas de nosotras, ir al médico a veces es revictimizante porque no entienden la identidad, ¿no? Te niegan la medicación o te tratan como si tuvieras una enfermedad, ¿no? Por eso también en los años 70, 80, 90, 2000 y hasta hace un poco más de unos 2, 3 años, mis compañeras y yo seguíamos poniendo siliconas líquidas, ¿no? Y éramos nuestras propias médicas, nuestras propias cirujanas, que no está bien, pero por ese mismo falta de acceso nos terminamos inyectando eso en los cuerpos, ¿no? Ahora empezamos a crear herramientas para que se visibilice esa práctica y no se realice más, ¿no? La lucha por el reconocimiento de la identidad va de la mano con la demanda de acceso y permanencia en todos los territorios, ¿no? La exclusión territorial no es solo un problema de espacio físico, sino una forma de violencia que busca negar nuestra existencia. Por eso el concepto de cuerpo y territorio, ¿no? Es tan potente en la militancia travesti trans, es reivindicar el propio cuerpo como un espacio sagrado de resistencia y lucha frente a la norma cis heterosexual que quiere controlarlo, que quiere controlarnos y borrarlo, ¿no? Y frente a la exclusión,
el movimiento travesti trans ha desarrollado estrategias poderosas de resistencia, ¿no? Y construcción de territorios propios, espacios de autonomía y empoderamiento, ¿no? Como casas, centros culturales, como la calle como visibilización y reclamo, las organizaciones y colectivos, las experiencias de autogestión y economía social, como cooperativas y emprendimientos productivos, que permiten a mis compañeras generar sus propios ingresos y también construir proyectos de vida dignos con autonomía económica, ¿no? Eh, Creo que después de haber pasado por todo esto, es porque nace la mocha, ¿no? La mocha nace el 11 del 11 del 2011 frente a toda esta exclusión, ¿no? El movimiento travesti no solo aguanta, sino que también crea y transforma, ¿no? Y un ejemplo poderoso creo que es el Bachillerato Popular Travesti Trans Mochaceli, ¿no? Que es nuestro proyecto fundacional, ¿no? Para mí, la Mocha es un territorio que construimos entre nosotros, para nosotros, es un lugar de formación política y cultural, ¿no? Que busca cambiar la realidad de nuestra comunidad y armar un futuro más justo, ¿no? Como la mocha lleva el nombre de Mochacelis como un homenaje a la mocha, que fue una travesti tucumana, que fue asesinada en los años 90 por la policía y que se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha, ¿no? Y que sigue inspirando, ¿no? Nuestra batalla diaria. La mocha no es solo una escuela o una asociación civil, creo que es un acto de memoria viva y de resistencia ante todo el olvido, ¿no? Porque el caso de Mocha Celis eh, nunca se resolvió, ¿no? ¿Quién la asesinó? ¿Quién la mató? Y creo que ahora estamos en búsqueda de poder reabrir la causa de Mocha, ¿no? La mocha y la identidad, ¿no? Y la identidad de género y la diversidad, creo que es un lugar donde se celebra y se construye la identidad travesti trans en todas sus expresiones. Se valora la diversidad como un tesoro social y político. Y también se trabaja para desarmar los estereotipos y los prejuicios que tanto daño nos hicieron, ¿no? Durante muchísimos años. En la mocha se respeta la autodeterminación de cada persona, eh, que cada persona es quien dice ser sin patologizaciones, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotras queríamos ir a estudiar, lo primero que se preguntaban en las escuelas era a qué baño íbamos a ir o cómo nos iban a nombrar, ¿no? Por eso es tan importante hablar sobre la identidad. Eh, y nadie se preguntaba qué era lo que nosotras queríamos estudiar, ¿no? Que es fundamental eso. Cuando llega un estudiante, lo primero que preguntamos es cuáles son sus pronombres y qué le gustaría aprender, ¿no? Y creo que esta cosa de llevar la palabra de Paulo Freire adelante como una bandera de lucha es fundamental porque no tenemos esa estructura donde hay un ser supremo que lo sabe todo y el resto no sabe nada, ¿no? Siempre trabajamos con la idea de que todas las personas que llegan a la mocha llegan con un saber previo y trabajamos con ese saber previo y también trabajamos con el saber travesti trans que las compañeras, los compañeros y las compañeras traen a la mocha para poder desarmarlo y poder construirlo de una forma totalmente distinta, ¿no? Creo que ahí se materializa el debate sobre la identidad, ¿no?
La Mocha demuestra cómo la educación popular puede ser una herramienta poderosa para afirmar la identidad frente a una sociedad que históricamente nos niega, ¿no? Eh, Creo que la Mocha no solo da clases, sino que forma en derechos humanos ciudadanía plena, ¿no? Porque prepara a los estudiantes para que sean sujetes activos de derecho para reclamar justicia, para participar en la vida política y social y para construir su propio futuro, ¿no? La Mocha acompaña para que los compañeros y compañeros accedan a una salud también integral, ¿no? Que contemple todas sus necesidades específicas eh, y responde directamente a la exclusión territorial en el ámbito de salud, ¿no? Al educar e informar sobre salud, la Mocha creo que empodera a los compañeros para navegar en un sistema que es a menudo hostil, ¿no? Y para exigir su atención de calidad y respetuosa, ¿no? Eh, la Mocha también se entiende como que la Mocha también entiende como que la educación, entiende la educación como una herramienta de transformación social y política, ¿no? Se fomenta el pensamiento crítico, el compromiso social y la conexión con la militancia política, ¿no? Los estudiantes no solo aprenden contenidos curriculares, sino que se forman como líderes y activistas comprometidos en las causas, ¿no? Sociales que abarca todo, ¿no? Desde la territorialidad hasta la identidad de género, ¿no? Eh, para ir finalizando, quiero decir que la Mocha también es un espacio de memoria viva, que visibiliza la violencia del pasado y del presente, y recuerda a las compañeras travestis y trans que fueron víctimas de la discriminación y el odio, y se exige justicia y reparación para las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Creo que la memoria es necesaria para que la violencia no se repita y para construir una sociedad que reconozca y repare el daño causado a nuestra comunidad travesti trans, reconociéndonos como sujetos políticos, sujetas, sujetes, portadores de derechos, ¿no? Creo que la Mocha no es solo una asociación civil o una escuela, sino que es un territorio seguro, un espacio donde nos empoderamos mutuamente, donde creo que mis compañeros crecen en lo personal, lo político, lo cultural, donde se arman redes de apoyo y solidaridad que nos permiten enfrentar la discriminación y la exclusión siempre de frente, ¿no? Creo que hemos recorrido un camino y he hablado mucho y hemos recorrido un camino intenso, eh, desde la represión histórica hasta los logros, las luchas actuales y el trabajo de la asociación civil. Ahora me gustaría escucharles a ustedes si tienen alguna pregunta, si quieren plantear alguna idea, nada, eso. Anímense, por favor. Ahí si quieren pueden o se desmutean y hacen la pregunta o levantan la mano o si no pueden escribir por el chat. Eh, ahí está. Sofía, no me sale la mano pero yo tengo una pregunta para Virginia. Em, bueno, a mí me interesa mucho el proyecto porque quisiera en algún momento hacerlo aquí en Ecuador. Mi pregunta es, por ejemplo, en el tema del bachillerato popular, iniciando por ahí, no sé cómo sea en Argentina, pero tuvieron que pedir permiso allá al Ministerio de Educación o, o cómo, o cómo lograron como obtener el aval, porque por ejemplo aquí en Ecuador me parece que necesitas tener el aval del Ministerio de Educación y es un proceso muy engorroso. Sí, Y para nosotros también fue un proceso bastante engorroso. Nosotros acá tenemos una legislación que en los años 2000
Eh, en los años 90 y entre los 90 y los 2000 empezaron a resurgir las fábricas abandonadas, ¿no? Y los trabajadores se agarraban esas fábricas para poder armar cooperativas y nació la idea de los bachilleratos populares, ¿no? Eh, y en ese momento se puso muy en auge los bachilleratos para adultos, que había muchas personas que no habían podido terminar los estudios, y creo que fue un bastante engorroso, ¿no? Yo en ese momento fui estudiante, yo soy de la primera camada de estudiantes de la Mocha, pero también participamos de eso, ¿no? Nosotros y tuvimos que tener una batalla bastante fuerte con el Ministerio de Educación para que reconociera nuestros títulos, pero tuvimos la suerte gigante, de que el ministro de Educación de la Nación, al ver la necesidad de que habíamos un montón de personas que éramos travestis y trans, que no habíamos podido terminar la secundaria, vino y se sentó con nosotras a poder pensar cuáles eran las cosas que necesitábamos y cuál era la escuela que necesitábamos tener. En función de eso, porque hubo una decisión política, ¿no? Porque también hay que decirlo, hubo una decisión política que se tomó, en ese momento estaban Néstor y Cristina, y tomaron la decisión política de que podamos crear un espacio como la Mucha. Creo que las decisiones políticas son fundamentales dentro de todos los territorios, ¿no? Y creo que si contamos con gobiernos que puedan apoyar estas estructuras, vamos a poder avanzar como sociedad, ¿no? Mientras no suceda eso, vamos a seguir quedándonos ahí, porque hablan de mucha libertad, ¿no? Los libertarios hablan de mucha libertad, pero nunca estuvieron encerrados, ¿no? Ellos no saben lo que es estar encerrada en tu casa, porque la libertad no es solamente estar encerrada, la libertad es muchas cosas, ¿no? Hablar de libertad es hablar de nosotros mismos, ¿no? De cómo cada uno se siente, ¿no? Eso es libertad. Y creo que cuando hay decisión política se puede hacer todo. Gracias por la respuesta, es verdad. Bueno, acá en Ecuador está un poco complicado porque también el gobierno sigue mucho, o sea, el gobierno de aquí sigue mucho la línea del gobierno de derecha, ¿no? De Milei, de Trump. Otra duda, yo sé que hubo una voluntad política para la creación del bachillerato popular. Ellos, una vez que ya empezó a darse como forma el proyecto como tal, ustedes diseñaron el contenido del bachillerato bajo lo que tú dijiste antes, como de los saberes previos de lo que es lo que quieren estudiar, o desde el ministerio les dieron una guía, porque a mí también me interesaría como ver, empezar a como armar ese proyecto y ver cómo no imponer un currículum que ya está en el sistema, que es Sí, súper nosotros tenemos, limitante aquí en sí, Ecuador, sino como que sea como acorde justamente para, para incluso enseñar educación sexual desde esta perspectiva, de que también se pueda como potenciar otras habilidades y no como que retomar un currículum del sistema educativo que te forma como muy cuadrado, sino como que empiece a abrazar la diversidad. Entonces quisiera saber solo eso y esa sería mi última pregunta. ¿Cómo empezaron a diseñar el contenido del bachillerato? nosotros tenemos materias que son eh, sí o sí son materias obligatorias dentro de los planes de estudio, pero porque hay una decisión política dentro del movimiento travesti trans, aquí en Argentina estamos bastante organizadas, creo que le metemos y le mechamos con bibliografía de compañeros, compañeras, compañeres, y le sumamos esa cuota de saberes travesti trans. También tenemos materias que son de formación, ¿no? Como tenemos
una materia que se llama salud, que habla sobre la salud de los cuerpos travestis y trans, no habla de cuerpos binarios, como no hablamos, sí, los temas básicos, pero, o los temas que realmente necesitamos para la vida cotidiana, como la matemática, como la geografía, como todo eso, pero siempre hablando sobre, mechando sobre el movimiento travesti trans, que me parece súper importante, sobre los movimientos culturales también, porque estamos atravesadas por todo eso, ¿no? Así que también me echamos y también metemos nuestra propia agenda dentro de las currículas básicas que tenemos. Después, Karen, si querés, le puedes pedir mi contacto a las chicas para poder charlar por mail, si querés. La Mocha tiene bastantes réplicas en varias partes del mundo. Hay una en Costa Rica, hay una en Chile, hay una en Brasil que se estaba armando, hay una primaria que se está haciendo en Nueva York, eh, y no me acuerdo, en Argentina tiene varias réplicas, como 3 creo o 4. Hay una mano levantada. Basta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Casta, yo soy de Rosario, Argentina. Mi pronombre es ella y bueno, soy docente también. Y un poco quería como, nada, primero agradecerte, Virginia, porque fue muy lindo encontrar un espacio donde poder escucharnos un sábado a la tarde y escuchar la experiencia de la mocha. La conozco porque, bueno, soy docente y es una experiencia muy conocida. Soy docente y trans, así que es como, nada, un poco, creo que lo que me trajo hoy acá fue también esto que hace un tiempo ya venimos discutiendo, que tiene que ver con el poder estar habitando los espacios, generando las redes, tejiendo lo que sabemos hacer. Entonces, vi la publicación y dije, me voy a conectar como para también sumar ese granito a la articulación y a esto de pasarnos los contactos y seguir tejiendo, como justo lo mencionaron recién y también, digamos, un poco la intención de mi participación hoy era también en ese sentido, poder empezar a circular también como las experiencias o esto, disponer del tiempo para escucharnos y poder replicar las experiencias más en el contexto que bueno, como antes mencionaron también, la avanzada de derecha es un plan sistemático, no tiene que ver solamente con el país en el que hoy estemos habitando, sino que tiene que ver con algo que sucede mundialmente y que de alguna manera, bueno, estamos acá también para ofrecerle la resistencia y desde la educación popular, como antes decías, y encontrándonos en estos espacios también es donde generamos la resistencia. Así que quizás no es una pregunta, sino como un, bueno, me presento y también esto me sumo a la necesidad de articulación. Quizás la pregunta viene más por ahí, qué fechas o qué planificación hay a lo mejor del activismo de la mocha que podamos ir registrando como para ir tomando la agenda y hacerla circular también más, traficando esas agendas de un territorio al otro, que bueno, es re necesario, así que quizás la pregunta viene por ese lado, como si tienen, y si no, bueno, obviamente siempre por las redes nos vamos enterando, pero a lo mejor ya si empieza a haber alguna actividad más planificada, donde se pueda participar, o lo que sea, tener siempre información de antemano está bueno, porque en nuestra vida organizarnos no es nada fácil, así que bueno, viene por ahí la pregunta, gracias. No, está bien.